Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos un programa que creo mucha gente estaba esperando. Desde que anunciamos en redes sociales que íbamos a estar conversando hoy sobre cuánto cuesta conseguir una casa, un departamento o un terreno en Paraguay, empezaron a llover las preguntas. Es un tema que sobre todo en este momento de parón económico hay más interés que lo acostumbrado, porque primero puede ser una inversión inmobiliaria, porque hay mucha gente que ya no puede pagar el alquiler, no pudo pagar el alquiler y ahora quiere comprarse una casa. Vamos a estar hablando de eso y ya les cuento, están con nosotros Dani Durán, que es ministro de Urbanismo. Hola Dani, gracias por venir. Buenas noches Luis, para vos, los panelistas y la audiencia. Está con nosotros Edgar Alarcón, él es el director de la Agencia Financiera de Desarrollo. Edgar, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar aquí, placer para conversar sobre estos puntos. Bueno, está Víctor González Acosta, arquitecto, desarrollador inmobiliario y tiene lamentablemente un tapaboca con la bandera de Cerro. Hola Víctor, gracias por venir. Hola Luis, qué gusto, un placer. Un saludo a la audiencia también. Bueno, y está con nosotros también Hilton Yardina, él es gerente general del Banco Familiar. Hilton es, ¿verdad? Como la cuota, así como el banco. Así. O sea, con prestigio venimos, Hilton, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación y saludos a la audiencia y a los panelistas. Bueno, quiero empezar ya directamente, para no dar muchas vueltas, vamos al lomito del tema. Y quiero preguntarle a Víctor, ¿por qué hoy, Víctor, es tan difícil comprar una casa, un terreno o un departamento? ¿Por qué una persona que tiene un salario, no sé, 4, 5 millones de guaraníes, en la casa suman 8 millones, no pueden comprarse una casa? ¿Por qué? Totalmente. El tema es sencillo, no hay acceso al crédito. Y yo quiero dar unos números que son contundentes. El crédito hipotecario en la región es más o menos un promedio de 20% del Producto Interno Bruto. En Paraguay el crédito hipotecario no llega a 1,3%. Eso significa que es un problema, pero un desafío al mismo tiempo. Entonces, el gran desafío acá es generar las condiciones para el acceso al crédito de esa gran cantidad de familias de la clase de ingresos medios, que son muchos en Paraguay. Hoy la demanda acumulada en ese sector supera las 160.000 viviendas. O sea, 160.000 familias que hoy están viviendo en alquiler, que pagan un alquiler de 2 millones, 2.500.000, que sería fantástico que pudieran pagar la cuota de su casa propia con ese mismo monto. Esa es la ecuación ideal. ¿Qué necesitamos para eso? Políticas públicas, como en todo el mundo. Y en este caso, una gran parte de esa política pública está hecha porque se promulgó la ley 5638 de incentivo a la vivienda de clase media en el año 2016. Pero vamos por el 2020 y aún no hemos podido reglamentar esa ley. Y pasa fundamentalmente por generar los fondos suficientes para la Agencia Financiera de Desarrollo, generar un fondo de garantía, porque en este segmento el riesgo del crédito es mayor, porque generalmente es un empleado, un cuentapropista, un ejecutivo. Entonces, obviamente, el banco tiene mayor recelo, porque si al final esa persona pierde el empleo, el banco va a terminar quedándose con la casa y ese no es su negocio. Por eso en todo el mundo, con el crédito, con el fondeo de crédito, viene el fondeo de una garantía o un seguro de empleo en otros países como en Perú, por ejemplo, que podría generar un impacto extraordinario, Luis. Yo estoy absolutamente convencido y ahora más que nunca necesitamos reactivar la economía. No solamente con estas medidas podemos resolver el problema grave de la vivienda propia de tantas familias en nuestro país, sino también podemos resolver el problema de empleo. Hoy nomás, hace unos días, Estadística y Censo nos mostraba que hay una falta de empleo del orden de 150.000 en el segmento de la población entre 20 y 25 años, que es el promedio tipo de la gente que trabaja en obra, que a partir de ahí empieza a estudiar y capacitarse. O sea, resolvemos dos problemas. No empleo, sino que ahí arranca. Claro, resolvemos dos problemas, ¿verdad? Sí. Con muy poco, ¿verdad? Claro. Quiero ir desmenuzando esto. Voy a hablar primero que nada del crédito. A ver, quiero repetir este número porque es demasiado importante. El crédito hipotecario, que es el préstamo que vos tomás para poder comprar tu casa. Sí. Y normalmente queda hipotecada la vivienda que estás comprando. Así es. Esto puede ser a 10, a 15, a 20 años. En los países desarrollados puede ser a 40 años el crédito para comprar tu casa. En la región
es el 20% de toda la riqueza que generan esos países, el Producto Así Interno mismo, Bruto. así mismo. En Paraguay no llega al 2%. No llega al 2%. Entonces, esto quiere decir que tenemos mucho para crecer. Por eso le decía yo a los amigos de la AFD, nosotros tenemos que generar políticas públicas a partir de la demanda. Tenemos que generar políticas públicas a partir de la gente. ¿Y quiénes son la gente? Esas 160.000 familias que hoy está viviendo en una casa y está pagando un alquiler. Creemos las condiciones desde el punto de vista de políticas públicas para que en vez de pagar un alquiler, paga su vivienda propia. Con Y eso esa pasa misma porque, cuota. claro, y fundamentalmente pasa porque puede acceder a un crédito a 20 años de plazo con una tasa del 7,5%, ella, esa familia, va a estar pagando su casa propia, como se hizo en toda la región y como se hizo en todo el mundo. Ahora, me gustaría preguntarte, Hilton, vos estás en el Banco Familiar. ¿Por qué no salen los créditos para la vivienda? ¿Por qué hay problemas ¿Dónde se falla? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo quisiera partir con una óptica distinta a la pregunta que me haces, si me permitís. Sí. ¿Verdad? A ver. Hace 10 años, un poco el tiempo de la creación de la AFD, el crédito de vivienda en Paraguay no existía. Directamente no existía. O sea, ¿No había préstamo para comprar una casa? Absolutamente. No existía porque las tasas de interés que se manejaban en ese momento, bueno, y de hecho los plazos tampoco existían. La Agencia Financiera de Desarrollo, creada en el 2007, puso como primer enfoque justamente la vivienda y por primera vez en Paraguay se empezaron a dar créditos a la vivienda a 10 años de plazo como punto de partida, a una tasa en esa época, recuerdo, estaba en torno al 12 o 13%. ¿Sí? 18. 18 el primer crédito, después fue bajando, ¿verdad? Hoy día la tasa de que se maneja está en torno al 9%, incluso hay créditos a tasa más baja, y los plazos pueden llegar a 30 años. Como bien dijo Víctor, hoy el crédito en Paraguay, la cartera de los bancos de crédito está en torno a los 500 millones de dólares aproximadamente. Eso significa, en términos de la cartera de los bancos, el 4% más o menos. Y obviamente que al comparar un poco con otros países seguramente que están avanzando más rápido, como Chile, Uruguay, probablemente estamos un poco atrás de ellos. Pero yo creo que el crédito en Paraguay hoy a la vivienda es una realidad. ¿Sí? No es que no existe. Y quisiera poner un poco el tema de que existe, pero tenemos que empujarlo más o tenemos que dinamizarlo más, ¿verdad? Y yo quisiera hacer una diferencia hoy, digamos, ¿verdad? Si separamos un poquitito a los deudores, a los posibles deudores, a los posibles clientes, ¿verdad? Digamos que el que tiene más dificultad de acceso hoy al crédito para la vivienda está en la persona que es de clase, digamos, de ingreso medio-bajo, ¿sí? Que es el grueso de la población. Que es el grueso de la población. Sí. Estamos hablando de 2 salarios mínimos más o menos. Un salario mínimo probablemente para el papá y un salario mínimo para la mamá. O 2 para el papá y nada para la mamá. Pero 2 salarios mínimos en la familia. Un ingreso de 4 millones y algo. 4 millones. Ok. Con ese ingreso, lamentablemente con ese ingreso, no es factible hoy acceder a un crédito para la vivienda porque el ingreso no alcanza para pagar una cuota de 1.500.000, 2 millones de guaraníes más o menos para una casa de 300 millones más o menos, que es un valor relativamente razonable, digamos, una vivienda para 5 personas, a los precios que hay hoy. Entonces, lo que te diría es que para cierto grupo de la población existe posibilidad de acceder al crédito y de hecho, gran parte de la gente que hoy tiene acceso a ese crédito está en ese ingreso superior a los 4 o 5 salarios mínimos más o menos en la familia. El problema es para abajo, ¿ya? Y ahí me gustaría un poco desmenuzar más adelante seguramente los problemas que encontramos para eso. Vamos a ir a hablar también del tema de los precios, ¿verdad? Que son razonables o no. Pero, a ver, quiero ir con el tema AFD, Edgar. La Agencia Financiera de Desarrollo lo que hace es, digamos, apalancar el crédito que da el sector privado. No da directamente los préstamos. ¿Dónde ven ustedes el cuello de botella? ¿Por qué, digamos, la expansión del crédito es menos acelerada que lo que tenemos en los países de la región? Bueno, yo creo que tomando un poquito la palabra lo que dijo Hilton y coincidiendo mucho con lo que dijo Víctor también, sumando los dos elementos,
Allí está el tema. Nosotros somos relativamente jóvenes en el tema del crédito hipotecario. Sin embargo, desde el 2006 hasta hoy, la Agencia Financiera de Desarrollo ha aprobado, entre aprobación, desembolso, 734 millones de dólares. O sea, es una cifra importante para la cantidad de crédito, y eso significa alrededor de 14.000 unidades de viviendas financiadas con recursos propios, digamos, de cada persona que fue pagando su crédito. Hay factores dentro del crédito. Tenemos un mapeo, nosotros estuvimos trabajando justamente con gente del sector público, acá con el ministro, gente del sector privado, con los constructores, también con los bancos, donde podemos relevar tres grandes pilares. Hay pilares normativos, que estamos trabajando con el Banco Central. Hay pilares estructurales para que dificultan el crédito en sí, porque si bien no hacen los temas directos, sí hacen al contexto de la existencia del crédito. ¿Qué, por ejemplo? La dificultad de acceder a catastro, por ejemplo. Existe la vivienda, pero no se puede confirmar el título, el catastro está perdido. O sea, la informalidad, digamos, de los bienes tenemos un problema, inmobiliarios. hay muchas litis no registradas, hay títulos que no se terminaron, hay sucesiones que nunca se empezaron, pero sin embargo se tienen que vivir. Entonces hay una cantidad de temas estructurales en nuestro país que se tienen que corregir, son operativos. Y después hay otro de la modernidad crediticia o de la modernidad de la estructura. Y ahí que son, por ejemplo, lo que había dicho Víctor, falta quizás instrumentos financieros que nos ayuden a mitigar ese riesgo inherente. El proceso de ejecución hipotecaria, es triste, es difícil decirlo, pero el proceso de ejecución hipotecaria tiene que entrar dentro de la ecuación, y hoy un banco sabe cuándo entra en un juicio, pero no sabe cuándo termina. O sea, si yo doy un crédito hipotecario y no me paga, para poder ejecutarle la hipoteca me puede llevar muchísimo tiempo. Puede llevar muchísimo tiempo. Y eso significa costo adicional. Exacto, exacto. Entonces, o sea, ese es ya un problema con el Poder Judicial. Por eso le decía que ahí no salimos por nunca. eso que es una estructura, hay un concepto estructural que tenemos que ir corrigiendo. Okay. Entonces todos esos elementos hacen que esto sea lento. Que esto sea lento y sea complicado. Ahora, le quiero preguntar a Dani, ministro de Urbanismo. Dani, el Estado hasta el momento puso mucho foco en vivienda para la gente, digamos, de menores recursos. Sociales. Las viviendas sociales, ok. Después nosotros tenemos, obviamente, para el segmento más rico, nunca hay problema. De hecho, hay un desarrollo inmobiliario espectacular en zonas como Santa Teresa, en donde vos tenés departamentos que te pueden costar 800.000, $1 millón te puede costar ahí. Pero ese segmento de clase media-baja que decía Hilton, que tiene ese ingreso de 2, 4 millones, hoy te dice, yo no puedo conseguir, no hay forma. O sea, para el que tiene menos hay, para el que tiene más hay. Para nosotros no hay. Sí. ¿Cómo encaran ese problema, Dani? Nosotros estamos trabajando, de hecho nos tocó con los desarrolladores inmobiliarios, siendo legislador, crear la ley 5638 desde el 2016. Es muy difícil porque siendo ministro y perteneciendo al gremio, sabiendo lo que será, convencerle al sector del Ministerio de Hacienda que hay que aportar. Esa es la forma de llegar rápido. Inclusive cuando trabajamos en la ley, por darte un pequeño detalle, estaba allí de que a los 3 meses de no pagar el crédito hipotecario ya podía accederse inmediatamente sin un juicio largo para que se recupere ese bien. Es decir, una cantidad de facilidades que se ha trabajado en el proyecto en base a experiencias en Perú, en Colombia, en Chile, que están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, hoy día hemos avanzado, pero me hubiese gustado mucho más que la gente de Hacienda entienda esto y nos acompañemos en ese proceso. Pero eso, cuando vos decís Hacienda, ¿a qué te referís? ¿Plata? Plata, directamente, porque son subsidios de 10, 15 o 20%, que es el famoso down payment que la gente entrega para acceder a la vivienda. El resto se le puede financiar, porque ahí es donde se presenta el problema. Una persona que te está pagando un alquiler no puede pagarte el inicial, porque está obviamente pagando el alquiler. Ahí es donde el Estado tiene que entrar a subsidiar esa parte. Entonces, cuando vos le entregás la llave del departamento de la casa, continúa pagando en forma normal. Hoy día hemos avanzado, no recalco en la forma que nos hubiese gustado, ya tenemos una línea presupuestaria. Es más,
Ya tenemos un grupo empresarial que está apostando 250 millones de dólares. El Estado tiene que completar solamente con 23. Vos sabés, Luis, y acá todos los que están, lo que genera esa cantidad de mano de obra, de consumo de materiales nacionales y sobre todo una distribución de la cantidad de dinero que necesitamos. Entonces, eso no está ni para el presupuesto del año que viene. está hoy día en el equipo económico. O sea, Hoy, no se aprobó. todavía no, está en estudio, pero es ahí donde nosotros como ministerio ya venimos impulsando desde el año pasado esto. No es fácil de llegar por la reglamentación, sobre todo. Ya presentamos una reglamentación y como toda reglamentación es perfectible, pero ahí es donde necesitamos el acompañamiento de Hacienda que nos diga, mira, esto es lo que vamos a desarrollar. Nosotros tenemos muy bien en claro el trabajo que estamos haciendo en las viviendas sociales. Ahora nuestro mayor enfoque va a ser para esto de la clase media, media-baja. Y quiero darte un pequeño detalle también. Acá los emprendedores tienen que tomar la posta, porque cuando vos decís de 300 millones, no. Yo conozco gente que ha hecho ya sus propios loteamientos, que venden el sistema de las casas y lo financian, y estamos hablando de 220 a 250 millones de guaraníes. Terreno más vivienda. O sea, yo creo que el sector privado necesita ese apuntalamiento del sector público y ahí arrancar todos los proyectos para la clase media, media-baja. A ver, quiero hablar un poco del tema precio, porque la gente me escribe y me dice, el primer problema es el precio. Entonces, la pregunta es, ¿los precios son racionales o no? Es decir, por ejemplo, me dicen, en Luque un terreno te puede costar hoy $150.000 o $200.000. Yo no sé si esto es así, ¿verdad? No estoy buscando comprar terreno, pero quiero primero saber, ¿hay una distorsión en el mercado de los precios o no, Víctor? No, para nada. El precio es función del producto. Por eso decía yo, Luis, que hay que diseñar, nuestras políticas públicas tenemos que diseñar a partir de la gente, a partir de la demanda. Nosotros estamos viviendo un proceso de transformación en términos habitacionales. Nosotros, Asunción mismo, Asunción no es una ciudad en términos de riguroso. Asunción tiene una densidad poblacional del orden de 40 habitantes por manzana. Sí, es no es sostenible. Claro. Montevideo, para compararnos con un país pequeño, tiene 120 habitantes por manzana. ¿Dónde vive la gente? En departamento, obvio. Nosotros estamos pasando ese proceso cultural de vivir en casa a vivir en departamento. Entonces, cuando yo voy ya a una unidad residencial donde el valor del suelo se atomizó en 20, 40 unidades, yo ya puedo hablar, de hecho en la ley está considerado estos valores y está puesto en cantidad de salarios mínimos. La categoría 4 son unidades habitacionales de 200 millones de guaraníes. La categoría 3, 300 millones de guaraníes y un poco más. La categoría 2, 400 millones de guaraníes. Y la categoría 1, 500 millones de guaraníes. Yo insisto, el problema aquí es la falta de política pública, en este caso una política económica que permita fondear a la institución que tiene esa tarea, que es la AFD, y pongo números, Luis. Si nosotros logramos fondear con 500 millones de dólares a la AFD, más 20 millones de dólares como un fondo de garantía, vamos a poder construir 10.000 unidades habitacionales, sean departamentos o a lo mejor la casa en ese precio cuesta en Oviedo, porque no hay que pensar solamente en Asunción, hay que pensar a nivel país. Tenemos que pensar en una casa en San Juan de Nepomuceno, en Coronel Oviedo, en Carallao, en San Pedro, donde el terreno ya no es tan caro, ahí sí es una casa, pero en los centros urbanos donde el terreno es caro, serán departamentos, pero los valores van a estar acá. Y estos valores uno puede acceder si tomamos en consideración que el 30% de mi ingreso familiar yo puedo dedicar al pago de ese bien, a partir de 1,7 salarios mínimos. Yo con 1,7 salarios mínimos de ingreso mensual familiar, papá, mamá y hijo, me puedo comprar una casa de 200 millones si hay ese crédito. Si yo tengo un ingreso de 3,5 salarios mínimos como ingreso familiar, puedo comprar esa casa a 20 años a 7,5% de tasa de 300 millones. Ya es una casa, ya es un departamento donde puede ir una familia. Y así sucesivamente, si tengo un ingreso familiar de 5,5 salarios mínimos, me puedo comprar una casa hasta 400 millones de guaraníes, a 20 años y 7,5. El desafío acá es sencillo. Necesitamos fondear a la AFD
con la cifra, ojalá sea 500 millones, con 500 millones podemos hacer 10.000 viviendas al año, necesitamos 10 años apenas para resolver el problema de la demanda acumulada y tenemos que sumar a eso las 8.000 viviendas que son las demandas demográficas por año. 8.000 familias se constituyen por año en Paraguay y esas familias necesitan resolver su problema de vivienda y se va incrementando la demanda. Entonces es un problema de política pública, un problema de política económica, una decisión económica que no es tan complicado, es el precio de 2 viaductos, Luis. Y los viaductos no van a resolver el problema en las ciudades. Nosotros tenemos que resolver el problema en la ciudad de manera estructural. En vez de construir viaductos para que estas personas que viven acá y que trabajan acá puedan llegar, ¿por qué no invertimos en viviendas para que la gente viva acá y no necesitemos de viaductos? Esa es una solución sensata y esa es una solución estructural. Y eso hicieron todos los países de la región. Claro, todos, somos los últimos, Luis. Sí. Hasta Bolivia, Sí. en Santa Cruz, el que conoce Santa Cruz, Es así. puede ver el cambio impresionante que ha habido en esa ciudad, producto del desarrollo de la vivienda en el segmento medio. Para ser ciudad, hace falta vivienda. La vivienda hace la ciudad hace al territorio. Nosotros tenemos política pública en ese sentido y necesitamos, si no tenemos eso, vamos a seguir haciendo lo que podemos hacer, pero casi es testimonial. Yo diría que es casi testimonial. Si queremos hacer el cambio disruptivo, necesitamos acciones políticas, pues de políticas económicas de peso, como han hecho todo, como ha hecho Uruguay, como hizo Colombia, como hizo Ecuador, como hizo Perú, como hizo Chile con Lagos, como hizo Brasil con Lula. Pues construyeron 1 millón de viviendas. Su casa, su vida era el programa de Lula, 1 millón. No solamente, como te decía hoy, generaron activación económica. A veces estos programas salvaron la economía de los países. No, claro, además significa que la gente se capitaliza. Claro, Una se casa ahorra, es el ahorro capital, nacional. Una cuestión ¿verdad? clave. Ahora, Hilton, riqueza. ¿cómo ven ustedes este tema de los precios? Porque también hay una cuestión que es real. La gente tiene una alta expectativa cuando va a comprar una casa y todavía piensa en 300, 400 millones, que un poco tiene que ver también con nuestra moneda, ¿verdad? Como nosotros pues todo es en millones, 400 millones es un número muy grande, pero en dólares en realidad estamos hablando de cuánto, lo que te cuesta un auto. Un auto... Pero sobre el punto, Luis, para resolver ese problema y evitarnos ese tema del desfasaje, nosotros en la ley colocamos en valores de salarios mínimos. Así es. Entonces mantiene Salario su valor mínimo. en el tiempo sumando la inflación, ¿verdad? Ok. Esta categoría está medida con 100, 155, 200, 260 salarios mínimos. Entonces se mantiene el valor relativo en el tiempo. Ahora, el tema de los precios cuando va a comprar, ¿es un problema o no? Bueno, mira, dependiendo siempre, como decís, de la expectativa de la persona y de dónde quiere vivir y de qué está buscando, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando la persona busca un crédito para la vivienda, y eso te puedo decir porque lamentablemente mucha gente no puede acceder y viene a los bancos, acude y se va con las manos vacías, especialmente lo que estamos hablando de los ingresos más bajos. El tema es, para poder, imaginemos una familia que entre padre y madre ganan 4 millones de guaraníes. Correcto. ¿Ok? Lo máximo que un banco le podría prestar a 20 años de plazo a esta tasa de 7,5% es 150 millones de guaraníes. ¿Ya? 150 millones. ¿Qué hace la familia con 150 millones? ¿Dónde va a ir a comprar una casa por ese monto o un departamento? Probablemente puede comprar un terrenito chiquito si ya tiene construir algo muy lejos de Asunción, Sí. ¿verdad? Y bueno, eso es, pero probablemente la persona está buscando algo en San Lorenzo, está buscando en Lambaré, y ahí los precios no dan a 150 millones. Es decir, la realidad es que con un salario, digamos, de 2 salarios mínimos en una familia, lo máximo que te pueden dar los bancos hoy día a esta tasa, que no es mala, que es muy buena, 7,5, está entre 150 y 160 millones de guaraníes. Y hoy día es difícil conseguir, al menos en una zona razonable, ese Claro, valor. ese es el problema, Dani. Y vos sos ministro de urbanismo. Yo siempre le digo a la gente, ojo que no es de la vivienda nomás. Urbanismo es una palabra que implica muchas cosas. Y el drama que tenemos es un drama que pasa en todos los países subdesarrollados. El salto que hay entre una casa de nivel alto y una de nivel bajo, en el medio, la brecha es enorme porque la brecha tiene que ver con servicios. Si yo voy a comprar una casa en 150 millones, voy a comprar en las afueras donde no voy a tener servicios.
y voy a tener que pagar un montón de plata, por ejemplo, en transporte público. Y me va a llevar un montón de tiempo el llevarle a los hijos al colegio, el trabajo. Entonces, ¿cómo se salva ese espacio tan grande que tiene que ver con que no hay servicios? Luis, me gustaría si nos pueden ayudar con una de las placas que habíamos preparado para que tengamos en cuenta lo que nosotros pedimos en el presupuesto 2021, que justamente es para apuntalar la clase media, media-baja. Era lo que estaba hablando acá Víctor. En cuanto a tu pregunta, yo creo que nosotros vamos a aplicar la siguiente, esta es la parte social que nosotros manejamos, que ya por hecho damos siempre que una contención social la hacemos prácticamente con 6.000 viviendas. Y ahí estamos viendo en pantalla lo que nosotros pedimos para prácticamente aproximadamente 3.000 viviendas de la clase media, media-baja, para que apuntale esta ley. Con esto nosotros o sea, esto no es para construir 3.000 viviendas. Son 3.000 viviendas del sector de la clase media, media-baja. Pero, pero para construir viviendas. Exactamente. No para comprarlas. Para construir, porque ese es el incentivo de la construcción. ¿Me entendés? O sea, el incentivo es que nosotros empujemos al sector privado a que construya departamentos, casas que entren dentro de esos valores. Eso es lo que pedimos. Claro, pero alguien tiene que comprar las casas. ¿Cómo? No, te digo, el financiamiento para construir la casa es una cuestión, pero claro, otra es el que va a comprar la casa. No, por supuesto, pero el subsidio es a la persona. A la persona es donde nosotros le damos el subsidio y eso le permite al desarrollador inmobiliario que sabe que va a contar con una gama más amplia de gente que pueda acceder a la vivienda. ¿Por qué? Porque la cuota va a ser más baja. En vez de ser una cuota de 2.100.000, por ejemplo, un departamento le va a terminar costando 1.700.000. Ahí es donde el Estado tiene que entender que entra a suplir, y eso te lo va a decir Víctor, hoy día con este tema de la pandemia ha bajado la construcción privada. Ahí es donde el Estado tiene que levantar esa cantidad de mano de obra, esa cantidad de materiales que quedaron por el momento en stand-by, por así llamarlo. Pero es un subsidio Solamente directo. te mostré eso Sí, para darnos cuenta de que nosotros estamos hinchando al Ministerio de Hacienda, pero falta el acompañamiento para que nosotros digamos, bueno, entendemos que eso puede ser una gran reactivación económica. El Estado va a recibir 250 millones de dólares del sector privado, pero va a apuntalar con 23 millones de dólares. Yo creo que está más que demostrado, estamos trabajando, se presentó al equipo económico y creo que en corto tiempo tenemos que tener el resultado. Pero vos tocaste un punto, Luis, interesantísimo, el tema que le preguntabas al ministro, el tema de infraestructura. El problema es que nuestro país adolece también de una política pública urbana territorial. Paraguay no tiene, no existe, como tiene Brasil, como tiene Colombia, como tiene Perú. Acá virtualmente la gente construye donde quiere, no hay ningún tipo de regla, excepto Asunción, que tiene algo de regla a partir del gobierno de Filisola, empezó a haber algún tipo de plan regulador. Pero nuestras ciudades son absolutamente de generación espontánea. Pongo ejemplos, Santa Rita, Catueté. No hay ninguna planificación, o sea, no hay una política pública. Por eso era importante el tema del ministerio, para que haya una política pública urbana de desarrollo que trae consigo la visión integral de la solución. ¿Sabes Yo dónde hago chocamos, ciudades y Víctor? no hay cloaca, hago ciudades y no hay luz. Claro. Hago ciudades y no hay transporte público, no hay seguridad, eso no es una ciudad. ¿Sabes es un dónde chocamos conglomerado ahí? de Nosotros edilicios. hemos presentado una regla sencilla. Hoy día los lotes, lo que decía Luis, nosotros pedimos que los lotes para el sector privado arranquen desde 180 metros cuadrados. Todo el mundo construye en dúplex. Eso es más que evidente, se ve. Sin embargo, al propietario de ese lote le cuesta el fraccionamiento ir y venir a la municipalidad. Siempre tropezamos con el problema de la autonomía municipal. Cuando nosotros presentamos un plan regulador, es donde ellos te dicen, no, está entrando en la cancha del municipio y por lo tanto estamos trabajando en eso. Yo creo que hay que entender de un momento a otro de que un gran generador de mano de obra, consumo de materiales y bienestar para el ciudadano es las viviendas que podemos desarrollar en nuestro país. Tengo que hacer una pausa, pero me quedé yo con 150 millones y hay una cultura también de dónde vamos a vivir, el ideal de cuál es el hogar. La gente todavía tiene en el concepto de la casa con el patio o el dúplex. 150 millones puede costar un departamento si vos tenés un edificio que tenga 90 departamentos, porque se licuó el costo de la propiedad en 90 propiedades. Claro.
¿verdad? Pero eso significa que tenemos que ir adaptándonos a lo que es la vida Claro. en un departamento como ocurre en todas las ciudades. Claro. Eso significa que tiene que haber enfrente una plaza que esté en condiciones para que yo pueda llevar a mis chicos para que Exactamente. puedan ellos tomar aire en ese lugar. Totalmente. ¿verdad? Y Así tiene que haber mismo. una serie de servicios cerca, tiene que haber una escuela, un colegio público. Así mismo. Pero lo vamos a hablar enseguida, después de la pausa, brevísimo. Bueno, le decía yo, este tema de los servicios, el tema de urbanismo, Dani, que yo entiendo incluye muchas cosas, no va a estar solamente el Ministerio de Urbanismo. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de desagüe cloacal, creo que el 8% de Asunción tiene desagüe cloacal. Estamos hablando del alcantarillado sanitario en general. Tantos otros servicios públicos que tienen que ver con urbanismo. O sea, acá nosotros hemos crecimos de manera presentado- desordenada, ¿verdad? Nosotros hemos presentado un paquete de leyes al Congreso y ya lo hicimos hace 2 años. Todavía estamos dando vueltas, no entienden ellos, de la facilidad, porque un terreno de 360 metros cuadrados, por el costo que tiene, lo aleja a uno de la ciudad. Sin embargo, si tenés terreno de 180 metros cuadrados, vos te vas a acercar a la ciudad. Por eso se hacen los duples ahora, donde vos en vez tenés tu propio patio, tenés tu propia casa. Todavía están dando vueltas en donde la Cámara de Diputados dice de que eso va a entrar dentro de la autonomía municipal y no es así. Todos los proyectos tienen que pasar sí o sí por la municipalidad. El tema del urbanismo es muy importante. Nosotros también estamos trabajando en la supermanzana, que lo estamos trabajando con urbanistas para poder lograr que al final no tengamos esas cuadrículas de cada 100 metros, sino tengamos manzanas de 200 metros en donde el peatón es mucho más importante que el vehículo. O sea, hay una cantidad de leyes que hay que implementar, pero nos cuesta mucho porque mientras otros países van a 100 kilómetros por hora, nosotros vamos a 20 kilómetros por hora. Quiero responderte un detalle más. Hace un rato estaba preguntando el precio. Nosotros tenemos en Luque, cerca de la municipalidad, un proyecto en donde el costo prácticamente la cuota va a ser de 1.600.000. 240 millones nos cuesta un departamento. A partir de allí, ese departamento, lo sabe Víctor, lo saben acá la gente, puede tener otro tipo de piso, puede tener otro tipo digamos, de materiales de terminación que encarecen. Pero nosotros vamos a la cuota, que es lo que a la gente le interesa. Yo vengo del sector privado, Víctor, hace años, en donde poníamos una cuota que era menos del salario mínimo y eso era accesible para mucha gente para entrar. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, la sinergia con el sector privado. El sector público hoy lo que puede hacer es darle todas las facilidades, toda la cantidad de leyes, darle el incentivo a la persona y que ellos desarrollen los proyectos. Ahora, Edgar, la AFD lo que hace es apalancar el crédito, pero el banco es el que tiene que finalmente asumir el riesgo de conceder el crédito. Sí. La punta de lanza tiene que ser el banco público. O sea, yo no voy a esperar que sean generosos los del banco privado y arriesguen el dinero de sus accionistas, porque lo van a echar a todos los gerentes, ¿verdad? Ellos están ahí para asegurar que el dinero del accionista no se pierda y el dinero de los ahorristas. ¿Qué pasa con la banca pública? Es decir, no sé, el banco de fomento poco fomenta hasta ahora. El Banco de Fomento tiene un programa de vivienda. Tiene un programa de vivienda que no se apalanca mucho con los recursos de la AFD porque tiene suficientes recursos como para llevar adelante sus créditos. Ahora, el Banco Nacional de Fomento está en conversaciones con nosotros para hacer crecer la parte que va más allá de 15 años de crédito. Ellos hoy están dando crédito con sus propios recursos hasta 10, 12 años y en algunos casos llegan a 15. Entonces van a usar recursos de la AFD para aquellos que superan los 15 años. Yo hasta ahí te puedo decir porque no estoy en la administración del banco. Sí estamos en contacto, sí se manifiesta que hay mucho interés y que ellos van a entrar con fuerza. Con Carlos, permanentemente estamos hablando, Carlos es el presidente, permanentemente estamos hablando y que ellos van a entrar con fuerza en el segmento. Vos me decías, ustedes dieron 780 millones de dólares más o menos a lo largo de... Desde el 2006 hasta esta parte, hasta agosto de este año. Digamos que es un tiempo bastante largo, o sea, no es tampoco para son caerse 10 de espalda. años, son 10 años. Como dijo Hilton, recordemos que en el 2006 Era cero, está bien. los propios privilegiados que teníamos crédito hipotecario éramos los bancarios. Ahora, ¿cuál es el límite de ustedes ahora, la plata que tienen? Nosotros tenemos, capital? nosotros cada año hacemos un presupuesto
de colocación de crédito que se llama gasto de capital, ¿verdad? Y el año que viene, para el 2021, nosotros tenemos previsto para el sector vivienda, para la financiación de los individuos, cerca de 140 millones de dólares para todos nuestros productos de vivienda. Eso fue un compromiso que habíamos tomado con el sector privado el año pasado en las reuniones donde ellos nos dijeron queremos 100 millones, ok, nosotros ponemos 140, vamos a destinar. Y a eso hay que sumarle otros 20 más para créditos al desarrollador. O sea, nosotros desarrollamos un producto para financiar a aquellos desarrolladores que tienen condiciones de construcción, que tienen elementos, pero no tienen la posibilidad de acceder a inversores con mucha facilidad como tienen otros. Entonces nosotros le decimos, ok, nosotros vamos a ser tus inversores a través de los bancos. Ahora, pregunto, Edgar, si nosotros hemos tenido facilidades para colocar bonos en el mercado internacional con muy buenas tasas de interés, ¿no puede la AFD colocar por 500 millones de dólares a 20 años de plazo? Y no hacemos este crecimiento de pasito a pasito, sino que le metemos un plan fuerte de 500 millones de dólares para apalancar créditos hipotecarios. Una excelente pregunta, Luis. La Agencia Financiera de Desarrollo, a pesar de ser una institución financiera, sigue dependiendo de la estructura del presupuesto. Lo cual es absurdo. Nosotros estamos en el presupuesto. En todos los países de la región, todos los bancos estatales están fuera del presupuesto. Están fuera del presupuesto, se rigen por otras normas, no tienen que estar pasando por el tema del presupuesto para estar. Se los controla, se los vigila, se los mantiene bien supervisados, pero no están dentro del presupuesto. Justamente para poder hacer estas cosas, estas inversiones. Además, salir a colocar recursos, carbono. Nosotros este año tenemos el tercer año de calificación internacional y en estos días estuvimos promocionando. Moody's nos da una calificación similar a la del gobierno paraguayo. Nosotros vamos a salir a captar recursos internacionales con buenas tasas. Ahora, es moneda extranjera. La conversión a moneda paraguaya otra vez hace que la tasa vuelva a subir. Y hay 4 elementos que componen el precio. Y uno de los elementos, que no es el menor de todos, es el costo financiero. O sea, ¿cuánto me cuesta el dinero? A partir de ahí se construye todo lo otro. Claro, bueno, pues ahí el Estado puede subsidiar la tasa de interés. Bueno, entonces ahí se necesita que el Estado sea el que emita los bonos y nos entregue en guaraníes libre de costo. Ese es el punto central, Luis, lo que acabas de decir. Por eso hablo yo de política pública económica. Es una decisión política la que hace falta, como lo que vos acabas de mencionar. Es todo lo que tenemos que hacer. Y 2 o 3 acciones posteriores. Sin ninguna duda, el Banco de Fomento tiene que ser el banco insignia de este proceso de apertura del mercado. Ese es su propósito institucional. En todos los países de la región fueron los bancos de fomento. En Uruguay el banco hipotecario, en Perú el banco de la vivienda, en Colombia el banco de la vivienda. Los que abrieron el mercado, generaron volumen, luego aparece la banca privada trabajando ya con mayor apetito sobre eso. Es el mecanismo. Todos sabemos que hay que hacer. ¿Por qué no hacemos? Mañana tenemos que hacer, no hay más tiempo que esperar. Pero ¿dónde se traba? Y en estas cosas falta fondo. Claro, pero ¿dónde se traba? Por ejemplo, hay un proyecto para financiar. ¿Dónde se traba? ¿En el Congreso? ¿Dónde se corta? Yo creo que esta es una decisión del Ejecutivo. Tiene que tomar la decisión de proponer esto mismo que decía recién Edgar. El banco, la AFD tiene que tener una reforma institucional que le permita libertad para captar fondos de los fondos de pensiones, no de Paraguay, del mundo entero, como hace México. Puede captar fondos de bonos, puede tener un montón de herramientas para captar fondos, desarrollar el mercado de capitales con mayor libertad. Hoy están de alguna manera encorsetados, eso hay que romper y es un problema de política pública. Lo mismo el tema del Banco de Fomento. Hay que decirle al Banco de Fomento, señores, ustedes no pueden seguir siendo un banco de consumo como todos los demás, tiene que dedicarse para lo que existieron, ser un banco de fomento. ¿Por qué es importante que el Banco de Fomento, Luis, entre? Porque si la AFD consigue el dinero en el mundo en 4,5% en dólares, como el Banco de Fomento no tiene fin de lucro, su spread va a ser menor que un banco privado que tiene sí fin de lucro y tiene varios costos. Entonces yo puedo salir, como en Chile, con una tasa, en vez del 7,5% hasta el 6,5%. Es un beneficio adicional que podemos tener con la banca pública. Entonces faltan decisiones políticas, ahora, ya. Es urgente. No podemos seguir esperando, seguimos hablando de esto hace 3 años. Nosotros estamos hablando acá de lo que es la esencia del capitalismo. Porque
digamos, lo que necesitamos es capital. Capital para que la AFD apalanque crédito que da la banca privada. Esos créditos se van a convertir en construcciones, en obras, en inversión. Eso es crecimiento del PIB. Es ahorro nacional. Y es crecimiento del Producto Interno Bruto que supone más recursos para el Estado. Luis, hay que tener en cuenta lo siguiente. Antes, el tema de la vivienda no aparecía en la política del Estado. Todo era agricultura y ganadería. Hoy está entrando, pero no con la rapidez que debería ser. El día de mañana, así como hay políticas, por ejemplo, ahora, vamos a desarrollar el Chaco, estamos haciendo construcciones importantes en ese sector, tiene que también venir una bajada de línea de decir, vamos a invertir en la construcción de las viviendas porque genera 3 productos importantes. Primero, mejoría en la calidad de vida del ciudadano. Segundo, la cantidad de mano de obra que genera. Esto es una industria muy grande. La cantidad de mano de obra, se calcula que por cada vivienda trabajan en forma directa e indirecta 15 personas. Y tercero, los materiales son todos nacionales. O sea, tiene que haber una bajada de línea de decir, vamos a apostar a este sector porque va a haber una gran reactivación económica a través de la construcción de las viviendas. Tanto el sector social como el sector de la clase media, media baja, que son los que más necesitan. Yo agrego un tema todavía más doloroso, Luis, porque a mí me parece insostenible. Se afecta la calidad de vida de miles de paraguayos por falta de planificación. 1,5 millones de ciudadanos, de personas, tienen que entrar todos los días a la ciudad para trabajar y volver. Tienen que salir a las 5 de la mañana de la casa y tienen que llegar a las 7, a las 8 de la noche. Esto no puede ser. Falta políticas públicas, falta planificación. Es una desconsideración que afecta directamente a la calidad de vida del ciudadano. Cuando sale de la casa los hijos están durmiendo, cuando vuelve los hijos ya durmieron. O sea, gastó combustible, desgastó su vehículo, todo mal. Cuando lo que tenemos que hacer son soluciones estructurales, como esta que vos estás mencionando, de apalancar a la Agencia Financiera de Desarrollo que permita, facilite el acceso de crédito de la gente, masifique ese acceso a crédito para que toda la familia que hoy vive en un alquiler pueda pagar su cuota de vivienda propia. De vuelta digo, como hicieron todos los países de la región, no somos los últimos. Y no tenemos que inventar la pólvora, hagamos lo que ellos hicieron. Hicieron bien. Y generaremos una gran transformación. Nosotros históricamente en los últimos 5 años estamos teniendo un promedio de alrededor de 80 millones de dólares de créditos efectivos en la vivienda, en los diferentes productos de la vivienda. Nosotros para el año que viene queremos duplicar eso, por eso estamos llegando a 140 millones y probablemente lleguemos a más si es que la aprobación, porque hay un espacio de tiempo entre la aprobación y el desembolso efectivo. También hay una cuestión, hay una realidad también que es la capacidad real que tiene todo el sistema de poder resolver este problema. O sea, no vamos a resolver de la noche a la mañana. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ir resolviendo etapas. Así como vinimos creciendo, vamos a ir resolviendo por etapas. Eso es un tema muy importante porque de repente tenemos una explosión en la parte industrial de construcción, pero no vamos a tener suficiente ladrilleros. Gente que compre. No, producción de materia prima para poder sostener eso. Tenemos que asegurar la provisión de ladrillo, tenemos que asegurar la provisión de todos los elementos que se tienen. Y hoy hay una capacidad instalada pensada en lo que tenemos hoy, no pensada en lo que estamos buscando. Tenemos un chiquitaje en la cabeza. Totalmente. Qué notable cómo no podemos. O sea, tenemos recursos, no hay materia prima. Tenemos recursos en materia prima y hay obstáculos para los que van a tomar crédito. Te quería preguntar justamente, Hilton, una realidad es que el grueso de los trabajadores paraguayos están en el sector informal, lo cual no necesariamente significa que no tienen recursos para poder pagar una casa. Así es. Solo que no tienen cómo documentar sus ingresos porque están en la informalidad. Hoy la ley a esa gente les impide poder tomar un crédito. Bueno, en realidad es un obstáculo muy grande, ¿verdad? Más allá de que si la ley permite o no, digamos que como uno de alguna manera tiene alguna evidencia de que los ingresos son los que la persona dice que gana, ¿ya? Cuando está en el sector informal no tiene forma de demostrarlo. Entonces, ese es un obstáculo grande para cualquier banco público o privado que va a evaluar ese crédito para concederlo. Entonces resulta que te sentás con el cliente y el cliente te dice, bueno, yo gano
7 a 8 millones de guaraníes al mes porque trabajo en jardinería y hasta esto, lo otro. Perfecto. Mostrame tu IVA. No tengo. ¿En qué banco depositas la plata? ¿Tenés algún? No tengo banco. ¿Cooperativa? No tengo. Entonces no hay una forma de documentar eso, ¿ya? Y de demostrarlo. Y bueno, ahí fracasan muchos créditos. Es un tema, Luis. Y no es un tema de ley, de ley que obligue o no, digamos, es simplemente que para ser responsable un banco público o privado para Claro, dar sí. crédito, tiene que tener la tranquilidad de que lo que el cliente está diciendo que gana es algo Por eso, relativamente acá razonable. la cuestión, ¿cómo formalizamos a la gente? Y bueno, O sea, ¿cómo queda prueba de que él tiene ese ingreso? sí, ¿verdad? Y que Totalmente. justifique que ustedes den el crédito, porque obviamente necesitan el dinero de la ahorrita, el que están prestando. Claro. Y Pero esto- Luis, esto de va a hablar- alguna manera, Sí. Luis, es causa del mismo efecto. De toda la problemática que tenemos en nuestro país, que tenemos que romper de una buena vez. La falta de gestión, la burocracia, la falta de planificación. Mientras estamos discutiendo cómo construir nuestros hospitales, se nos muere la gente del COVID. Esto no escapa, es igual, no es tan diferente. Entonces el problema es estructural. Necesitamos reformular nuestra política pública mirando a la gente, pensando en la gente y actuando en consecuencia. No podemos seguir perdiendo tiempo. Mañana tenemos que hacer para que esa persona no tenga que seguir viajando 2 horas, para que esa familia no siga pagando alquiler. Estas políticas tenemos que implementar mañana. No hay más tiempo. Se me va a ir acabando el tiempo. Quiero saber, hoy, ¿por dónde empezamos a destrabar esto? ¿Es la ley para que la AFD pueda emitir bonos? ¿Es fondo para que se pueda subsidiar la compra de vivienda para la clase media? ¿Por dónde empezamos? Luis, nosotros podemos emitir bonos. De hecho, emitimos bonos en nuestra fuente fundamental de fondeo, ¿verdad? Emitimos bonos. En el Parlamento está en este momento para el cambio de la ley. Se presentó el cambio de la ley, hay una discusión importante donde hay algunos mecanismos que van a facilitar o permitir alguna acción un poquito más flexible. Hay algunas innovaciones, pero no innovamos todo lo que nos gustaría innovar, ¿verdad? Pero innovamos en algunas cosas. Estamos acompañando con el Banco Central y con el sector bancario una serie de conversaciones para cambios normativos y ajustes normativos para que los bancos se sientan más cómodos en ciertas cuestiones para dar crédito. Pero queda todo lo que está fuera del sector financiero. Lo que te decía, catastro, poder judicial, la parte de la capacidad real que tiene el sector real de poder producir los bienes para que se puedan producir las El construcciones. sistema judicial. Nosotros tenemos recursos. La AFD el año que viene va a tener 300 y algo millones de recursos, a pesar de que en estos días salió que estamos aumentando nuestro presupuesto, pero nuestro presupuesto se aumenta por efecto de generar dinero para poder prestar, que al final del día vuelve otra vez en beneficio para la... Entonces A tu pregunta, Luis, fíjate cómo el sector automotriz te da incentivo para que vos compres. Claro. Eso es lo que tenemos La que lograr. forma en que, se han, O sea, en yo que considero ellos que cambiaron el mercado en los últimos hay 10 años. peor Impresionante. cosa que lo que no se intente. Y acá estamos, el sector público, el sector privado, entendiendo que la construcción de las viviendas genera todo lo que ya mencioné varias veces. Acá hay que romper los paradigmas, como dijo Víctor. En las grandes, los grandes problemas que se crean en el mundo, como en este momento, también surgen las grandes posibilidades de hacer cosas nuevas. No hay peor cosa que no se intente, y yo creo que todos estamos impulsando para romper esos paradigmas, que a la gente le sea el incentivo, como comprar un auto. Hoy día te están bajando al 5%. El Estado tiene que dar un subsidio para que la gente entienda que lo que le va a costar 300 millones de guaraníes le termina costando 240 con esta ley de incentivo. O sea, ese tipo de cosas son lo que van a generar un movimiento grande en nuestro país. Yo creo que falta ese riesgo termino con esto, en los grandes momentos de la historia, los grandes cambios vinieron de las manos de los emprendedores. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Esto fue apenas un primer pantallazo. Hay una cuestión que es demasiado importante para cerrar. El 70% de la gente que trabaja en Paraguay está en las micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas viven del mercado interno, no de la exportación. Nada mueve tanto el mercado interno como
el desarrollo inmobiliario. Eso Así es. significa que el dinero circula, eso significa que estas empresas son sólidas y que los empleos se mantienen. La exportación no sirve para que ingrese capital, pero convengamos en que son pocas las manos las que van a quedar con la mayor parte de los recursos. No es que esté mal, pero el mercado interno es clave. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Placer, Luis. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Enseguida con nosotros Miguel Brunote. Vamos a estar hablando de lo que significa en este tiempo de pandemia, dónde invertir, cómo hacer que la gente de afuera que invirtió con uno en el país mantenga la fe, por usar un término religioso en economía. Discúlpenme que sea un hereje. Breve pausa, ya volvemos. La Bolsa de Valores de Asunción fue sede de una histórica operación, la emisión de bonos del Tesoro a 20 años de plazo. Estos títulos recibieron una demanda que superó 4 veces la oferta y se adjudicaron por un monto de 100.000 millones de guaraníes, según informó el Ministerio de Hacienda. La colocación de los bonos a 20 años se realizó sobre la par y arrojó una tasa de interés efectiva del 7.64% a partir de la tasa de interés nominal o facial de 9.9%. El Ministerio de Hacienda lleva colocados bonos por valor de 840.000 millones de guaraníes, unos 120.300 millones de dólares al tipo de cambio actual en lo que va del 2020, a través de subastas en el mercado local. Bueno, estamos ya con Miguel Brunote. Ustedes saben, Miguel Brunote que tiene McDonald's y que tiene muchas otras empresas, que hoy está metido muchísimo en el fútbol. Hola Miguel, gracias por venir. Gracias Luis por la invitación, un placer estar contigo. Miguel, ¿a vos te tocó ya en algún momento enfrentar una situación difícil de la empresa? Entiendo que hiciste unos cambios brutales en algún momento. El tema era una cuestión creo que inmobiliaria y levantaste otra vez la marca de manera espectacular. Este es un momento, uno de los momentos más difíciles que les toca vivir, ¿no? Sí, yo te diría, o sea, el momento que hablas fue el momento del famoso efecto que tuvimos tequila, tango y compañía, ¿verdad? Sí, sí. Que se tuvo en toda la región. Golpe que fue de en el, otro. Sí, en el 2002, Sí. ¿verdad? Donde efectivamente tuvimos que inclusive cerrar la mitad de nuestros locales en su momento. Y hacer toda una reestructuración inmobiliaria por un lado, y bueno, hoy estamos de vuelta con 20 locales. Ahora, yo te diría, esta crisis es muy diferente a la que tuvimos en su momento, porque esta no es una crisis básicamente que comienza con un tema financiero, ¿verdad? Que fue lo que se tuvo en su momento, ¿verdad? Donde inclusive en el 2002 hubo todo un efecto con los bancos que cayeron, Sí. hubo mucha debilidad dentro del esquema financiero. Lo de hoy es algo que nos agarra desprevenidos, es algo que nadie se esperaba, ¿verdad? Esta pandemia es alguien que nadie se pudo haber preparado para esto. Y bueno, y nos cambió totalmente la forma de hacer negocio, la forma de pensar inclusive. Y en el caso nuestro, que tratamos mucho con niños, con familia y compañía, o sea, donde efectivamente sabrás que el tema gastronómico en Paraguay ha sufrido muchísimo, es donde tuvimos que repensar un poco la manera de hacer negocio, ¿verdad? Yo te diría, en el caso nuestro, por suerte teníamos algunas herramientas que ya teníamos funcionando, hablamos del delivery y otras herramientas, que nos ayudaron todavía de alguna manera a sostener en un 60-70% el negocio, pero sí sabemos de colegas que no tenían esa herramienta que están sufriendo mucho más. O sea, es un momento muy especial. Ahora, Miguel, obviamente como vos tenés una franquicia, estás en contacto permanente con inversores de afuera, con gente de afuera. ¿Cómo ven? Paraguay estaba como que empezando, nosotros no existíamos, ¿verdad? Empezamos a asomar un poco la cabeza, teníamos muy buenos números, llevábamos varios años de disciplina fiscal y monetaria. ¿Cómo nos ven ahora que tuvimos que un poco, digamos, esa disciplina se perdió en gran medida con el tema del endeudamiento, el déficit fiscal se nos va a desmadrar durante unos años? ¿Cómo nos ven ahora? Mira, antes que nada te diría de que mi teoría siempre es, primero, cómo ve el empresario paraguayo el tema de las inversiones. Porque si el empresario paraguayo no está dispuesto a invertir en Paraguay, mucho menos vamos a poder convencer al de afuera. Y acá hay que, si nosotros vamos atrás, un poquito en la historia, 30, 40 años atrás, donde el empresario paraguayo prefería tener su dinero afuera con un retorno de un 2%, 2,5% al año,
a tenerlo en Paraguay generando. ¿Cuál fue en su momento el factor principal? Fue el político. En su momento el empresario paraguayo tenía miedo de tener sus recursos en Paraguay por un tema de inseguridad política. Cuando desaparece ese tema político, el mismo paraguayo inicia ese tema nuevo de traer sus recursos y empiezan las inversiones, primero con el empresariado paraguayo, y eso se ve de afuera, cuando empieza a moverse. Recién hablaron mucho del tema inmobiliario, que sí, explotó. Sabemos de que propiedades que en su momento valían 50, 60 dólares el metro, hoy valen 2.000 dólares el metro. Entonces, es como que se genera, pero no iniciado precisamente por el inversionista de afuera, sino por el propio empresario paraguayo. O sea, y yo creo que hoy de afuera nos ven a nosotros de una manera muy positiva en muchos de los aspectos, y acá sí hay que entrar en la repetición de lo que todo el mundo habla, cuáles son las debilidades del corto plazo. Debilidad a corto plazo siempre es esa inseguridad jurídica, ¿verdad?, que siempre se menciona. Yo te diría, si a eso le agregamos también de corto plazo, se puede hablar de infraestructura, ¿verdad?, que es lo que le falta al país. Y después yo te diría, una de las grandes debilidades que también ve el inversionista de afuera es la parte de la educación, ¿verdad? O sea, hay muchas posibilidades de atraer inversionistas con industrias, pero también necesita gente capacitada. Y ese también es uno de los problemas que tenemos, que ya es más un problema a largo plazo. Ahora, dentro de esta coyuntura de la pandemia, más teniendo en cuenta lo que está pasando con nuestros vecinos, efectivamente Paraguay es un país interesante para hacer inversiones. O sea, y esto ya te pregunto como inversor local. Estamos en una situación sumamente difícil, como vos decís, vos no esperábamos esto, pero si vos tuvieras que hacer una proyección a año y medio, 2 años, y tenés la posibilidad de, por decirte, abrir más locales, ¿no descartás la posibilidad de la inversión? Sí, yo creo que también toda crisis tiene su oportunidad. Recién lo decía, en el caso nuestro específico, ciertas propiedades donde queríamos hacer inversiones, no la podíamos hacer porque eran precios de Estados Unidos, de New York los precios, ¿verdad? Porque también acá es como que entramos casi en una burbuja inmobiliaria, y hoy sí vemos de que hay propiedades que están en un nivel que son interesantes para hacer inversión. O sea, yo creo que va a haber una oportunidad por ese lado. Ahora sí, yo creo que todo el año 21 todavía va a ser un año sumamente complicado, a pesar de que nos llegue la vacuna, la gente le pierda el miedo, la gente empieza de vuelta a moverse un poco. Yo sí creo que el 21 no va a ser un año todavía de una gran recuperación, sino que más bien a partir del 22, 23 vamos a empezar a movernos en forma un poco más normal. ¿Y cómo ven los inversores locales la planificación desde el Estado? Es decir, independientemente de la administración de turno, ¿verdad? ¿Tiene una lógica? ¿Hay un orden? ¿Vos ves que, digamos, con los años hay alguna mejora o hay como un status quo permanente? Yo te diría, hay algunos indicadores que son sumamente positivos, ¿verdad? O sea, y siempre hay que ver dentro de qué contexto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la estabilidad de nuestra moneda, ¿verdad? Nosotros, dentro de todo, tenemos una de las monedas más estables en toda la región, lo cual también te da una tranquilidad como inversionista, ¿verdad? Si hablamos nosotros ya de temas que también busca mucho el inversionista, que tiene que ver, lo dijimos recién, la parte política, que dentro de todos nuestros vaivenes que tenemos en este país, es un país seguro en lo político. Acá no hay una preocupación que mañana esto se vaya o muy a la izquierda, muy a la derecha. Ahí dentro de todo hay una estabilidad. Y después toda la suerte que tiene este país con el clima, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un país que tiene un clima extraordinario, etcétera. O sea, yo creo que dentro de ese contexto, Paraguay es un país privilegiado, a pesar de muchas de las macanadas que hacemos nosotros, ¿verdad? Hoy, digamos, si hubiera que elegir un área en donde vos decís, bueno, acá esto es radical el cambio, ¿educación? Sí, para mí, bueno, vos lo sabés también de que para mí el tema de educación para mí es la clave. La preocupación que tengo es de que cuando salimos de una pandemia como esta, se necesitan algunas medidas que tienen que ser de corto plazo, ¿verdad? O sea, nosotros
Tenemos que tener esos planes de mediano y largo plazo donde entra el tema de la educación y algunos otros factores que tienen que ver con la macroeconomía. Pero yo particularmente creo de que ahora tenemos que trabajar en algunas cosas que son de muy, muy corto plazo. Pero sí, Luis, definitivamente si nosotros queremos ser un país interesante para inversionistas y también, repito, no siempre para el extranjero, sino para nosotros mismos, nosotros tenemos que levantar el nivel cultural de nuestra gente. Es así, totalmente. Miguel, una de las características de la franquicia que vos tenés es que la mayoría de los trabajadores son jóvenes. A diferencia de que, no sé, yo estuve en Estados Unidos y hay mucha gente grande, ¿verdad? Mucha gente mayor en la que trabaja, adultos mayores. Acá es gente joven. De acuerdo con esa experiencia que tenés a lo largo del tiempo, ¿cómo es el trabajador joven paraguayo hoy? O sea, yo te puedo decir una anécdota, ¿verdad? Nosotros recibimos revisiones, auditorías de Estados Unidos que vienen de la corporación. Y siempre uno de los temas que les llama la atención y nos preguntan a nosotros qué tipo de entrenamiento le damos a los jóvenes para que tengan esa amabilidad, para que sonrían, para que a pesar de que el local está explotando, está lleno, hay muchos chicos, siempre están sonriendo. Y es una característica nuestra, o sea, no es algo que les enseñamos, ¿verdad? O sea, yo te diría, esa es una de las características que siempre me destacan cuando vienen... Hacer una evaluación. Exacto, ¿verdad? El segundo tema que también, digamos, es muy fuerte en nuestro país es de que la poca oportunidad que tienen los jóvenes para trabajar, porque siempre se les pide un currículum. O sea, si querés un trabajo, mostrame tu currículum. Y no tiene, un joven de 18, 19 que está estudiando no tiene currículum. Entonces, yo te diría, si logramos nosotros ser ese primer lugar de trabajo, donde ellos tengan su primer currículum, pero lo hacemos de una forma, en un horario donde ellos puedan seguir estudiando. O sea, yo hoy nosotros abrimos el primer local en el 96, o sea, ya pasaron unos añitos, y te diría, hoy yo me encuentro con gente por la calle que me saludan y que son hoy ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, y se acuerdan de su primer lugar de trabajo. Pero básicamente tuvieron la posibilidad de seguir su sueño de llegar a ser abogado, etcétera. Claro. Por el tema del sistema de los horarios. Y esa es la clave. Eso te iba a decir, ¿verdad? Porque la característica de la franquicia que vos tenés es el part-time que hay, que en Estados Unidos es muy común. O sea, son universitarios generalmente los que trabajan, porque vos podés trabajar 2, 3, 4 horas y la ley te permite eso. ¿Ustedes funcionan así? Sí, es correcto. Lastimosamente todavía faltan algunos ajustes en el tema IPS, por ejemplo, ¿verdad? Que hace que para muchas empresas se les complique el tema. ¿Por qué? Porque vos realmente trabajan 4 o 5 horas, pero IPS hay que pagar, digamos, por todo el esquema. Entonces hay muchas empresas que dicen, no, espera, prefiero que trabaje 8 horas para sacarle el jugo. Y eso, digamos, es un poco una restricción que a lo mejor se tiene en la regulación que hay en Paraguay. Pero sí, yo particularmente creo, y yo sé que también los supermercados, hay muchos que ya entraron en ese esquema, que le da esa oportunidad al chico de poder trabajar, pero a su vez poder seguir estudiando. Yo creo que eso hay que seguir empujando. ¿Qué tanto pega la informalidad en la competencia? Pega ya no tanto como cuando empezamos, ¿verdad? Pero no es por un tema regulatorio ni nada por el estilo, sino es porque el mismo consumidor es mucho más exigente. Yo recuerdo que, porque, ¿sabes? Yo también estoy muy metido con el tema ISO 9000, la Asociación Paraguaya para la Calidad, y yo recuerdo que la pelea en ese momento era de que no había ningún tipo de interés por una certificación y los productos en los supermercados no tenían ni fecha de vencimiento ni nada. Te estoy hablando de 25 o 30 años atrás. El consumidor se convirtió en el controlador, digamos, y mucho más exigente, que hoy mira qué tiene, inclusive mira calorías, mira una cantidad de cosas, y eso hace que de a poco la informalidad vaya desapareciendo, porque es el mismo consumidor, y yo creo que eso está bien. Qué notable ese cambio, pues cierto, yo hago memoria y vos te ibas a un supermercado hace 20 años y rara vez tenía vos alguna información en el paquete que compraba. Nada. Como mucho te decía 250 gramos, o sea, ¿cuánto era el contenido? Y yo te digo más, Luis, hace apenas 10 años en Paraguay había 30, 40 empresas con certificación ISO
y en Uruguay en esa época había 700, y en un país que tiene la mitad de la población, la mitad de las empresas. Hoy en día Paraguay ya pasó las 1000 empresas que también tienen certificación. Todo eso, esa manera de pensar con calidad, digamos, hace que también el mismo consumidor entre en esa onda, y yo creo que eso es muy bueno para el país. Nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y también con los productos y servicios que brindamos. Esto que se habla siempre del reinventarse, creo que un poco la franquicia que vos representás, hace rato que viene haciendo esto cuando venían los ataques sobre el tema de que la comida tenía que ser más saludable, etcétera, que es cierto, pero hubo todo un cambio de replantearte el menú, bajar las calorías. O sea, ustedes ya vienen, digamos, con una gimnasia en esto. Sí, si vos te imaginas, esta es una empresa que se inicia en 1955 y cuando uno piensa en la marca, sigue pensando en una marca joven. ¿Por qué? Justamente por ese reinvento. Y viene un poco por el tema de la decoración. Cuando se empezó acá todo era plástico, amarillo, neón, o sea, después se fue. Hoy en día ya es mucho más madera y compañía. En el tema de la comida, o sea, yo recuerdo la primera vez que lanzamos ensaladas y compañía, era como una cosa muy, muy extraña. Y yo te diría que inclusive de vuelta el consumidor, antes el consumidor lo que exigía era simplemente velocidad, punto. Hoy el joven ya no está tan en eso. Ahora la pandemia es muy especial, pero hoy el joven sí se toma más tiempo para estar sentado y compañía, con el agregado de la tecnología, que hoy va uno a los locales y ya hace el pedido así, ¿verdad? O a través del celular. O sea, la tecnología es el ingrediente que yo creo que va a seguir entrando cada vez más a esta industria. Y es nuestro trabajo de seguir adaptándonos a esto que se viene, ¿verdad? ¿Cómo ves el nivel de recuperación del mercado interno? Yo particularmente creo que el 21 va a ser un año difícil todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco el vecindario que tenemos está pasando por un buen momento, ¿verdad? Entonces, y nosotros dependemos muchísimo de lo que pase en Argentina y Brasil, y yo creo que ambos mercados están pasando por un momento complicado, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea muy rápido y yo espero que el gobierno entienda de que cualquier medida que tome en lo financiero post pandemia, que no sea de corto plazo, sino que sea realmente algo que siga pensando en todo el año 21. Claro, si va a prestar dinero para microempresas, pequeña y mediana empresa, que no le dé dentro de 4 meses empezar a pagar porque el mercado no va a estar para que pueda No va a estar, a eso me refiero. O sea, yo particularmente creo que estaba el momento caliente de esta pandemia, va a haber un proceso a lo mejor ahora, este último trimestre, pero tiene que haber todavía todo un año 21 donde el gobierno va a tener que seguir trabajando en lo financiero, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que mencionabas. Tengo que hacer la pausa, después me queda un bloquecito más, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar en la otra faceta que tiene también Miguel, que es dirigente deportivo, que se metió de lleno en esto y vamos a hablar un poco de eso. Brevísima pausa. Bueno, el fútbol tiene esa particularidad. Acá tenemos a un hombre que volvió a su casa, pero un hombre exitoso, pinto, joven. Gracias, y Luis. dedicó su poco el tiempo libre que te queda al fútbol, a la pasión del fútbol. Porque no ha ganado mango en el fútbol. No, al contrario, te diría que uno invierte Está mucho más canoso tiempo, después de que te metiste. También. No, la verdad que el tema del fútbol, digamos, siempre fue una pasión, y cuando Marco me invita a participar del proyecto que él comenzaba, estamos hablando ya, van a ser otra vez, pasa muy rápido, 4 o 5 años, especialmente en la parte financiera. Me gustó el desafío. En ese momento Olimpia tenía 36 millones de dólares en deudas y teníamos 87 juicios, de los cuales 40 y pico estaban ya en rojo, o sea que ya habíamos perdido el juicio. Y realmente una situación caótica, ¿verdad? Era una situación caótica. La ventaja que tenés en esa situación caótica es que ya no puedes hacer nada peor, o sea, todo lo que haces ya es para mejorar, ¿verdad? Y bueno, y realmente, y encima en un club de fútbol, a diferencia de una empresa, no podés solamente dedicarte a limpiar los balances y a limpiar las finanzas, tenés que ganar. Sí. O sea, también no, está. Tenés que, o si si no, no ¿de te qué te cuelgan, sirve? O si no, claro. el lunes ya está afuera, Sí. ya te echan.
Entonces, pero yo creo que se logró balancear muy bien entre lo deportivo y lo financiero, también los temas legales y compañía. Y bueno, y hoy en realidad tenemos un club, yo te diría, hasta modelo se puede decir, primero por el tema de los campeonatos, ¿verdad? Metimos 4 campeonatos al hilo, por un lado, logramos limpiar las finanzas y tampoco se descuidó la parte de infraestructura, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos el mejor centro de entrenamiento del continente, que también nos ayuda a traer justamente muy buenos jugadores de afuera, que es algo que miran también, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy estamos bien balanceados y es como vos decís, es una pasión que uno empieza a darle un poquito de tiempo y de repente te das cuenta que el 90% de tu tiempo está metido en el tema del fútbol. Así es adictivo. Cuando Marco decida abandonarla, si alguna vez lo hace, ¿verdad? ¿Vos tenés interés en ser presidente de la Olimpia? Vos sabés que puede ser, pero tenemos ahora de vuelta 4 años, ¿verdad? para trabajar y la verdad que todavía no terminamos muchos de los proyectos que estamos haciendo, ¿verdad? Marco va a ser presidente de vuelta ahora 4 años, tenemos la asamblea el 3 de octubre. Bueno, yo el nuevo desafío en esta comisión directiva es ahora la vicepresidencia, donde voy a asumir algunos roles, pero la idea es que no me salga de la posición del tesorero, porque repito, todavía tenemos algunas tareas que tenemos que terminar. La clave del éxito, ¿cuál es en un club deportivo? ¿Es tener el almácigo de los jugadores e ir preparándolo? ¿Es tener saneada la finanza? ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, yo te diría, para mí particularmente fue primero convertirme en ese momento, y ya lo dije varias veces, convertirme en un mendigo profesional, ¿verdad? O sea, en la primera etapa me convertí en un mendigo profesional porque realmente era conseguir los recursos y después lo importante es, una vez que logras conseguir los recursos, hacer la inversión correcta en los chicos, ¿verdad? En la formativa. Yo creo que también ese es uno de los éxitos con el tema de la Fundación Fragueada, que empezó ya hace un buen tiempo, te hablo de 7, 8 años, en los chicos. Y ahora hace poco acabamos de vender un chico en medio de la pandemia, Eric López, por más de $3 millones, que fue todo un milagro vender un chico así. Entonces, yo te diría, el secreto seguramente, si tengo que elegir uno, es eso, invertir en los chicos del futuro, ¿verdad? Ahora, un club de fútbol debería en realidad no sostenerse por la venta de jugadores, debería ser el tema sponsoreo. Claro. Televisión es el segundo gran pilar y después están los socios, ¿verdad? Pero como todavía tenemos, digamos, no cumple del todo el tema socios y compañía, para darte un ejemplo, clubes de Uruguay tienen 80.000 socios al día y Olimpia hoy están 8.000, ¿verdad? O sea, claro. Entonces, lo cual es un absurdo para la cantidad de hinchas que tiene. Exacto, nosotros tenemos mucho más hinchas que Nacional o Peñarol. Entonces, ¿qué pasa? Uno trata de compensar eso con la venta de jugadores, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, como bien decís, hay que hacer una inversión en eso y hay que tener una buena mano cuando uno compra y vende jugadores también, ¿verdad? Te cierro con esto, Miguel. Vamos a suponer que el destino te dice, podés elegir, Miguel. Acá tenés, duplicás la cantidad de locales de McDonald's que tenés hoy. Y acá tenés una Copa Libertadores. ¿Cuál elegís? La Copa Libertadores. Gracias, Miguel. Luis, muchas gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz resto de jornada.